Bueno, buenas tardes. Y muchas gracias por estar en esta reapertura del curso del Enigmas y más. El curso pasado acabamos destruyendo la Tierra con Santiago Pérez Hoyos y este año y ahora empezamos curso en el infierno. Está muy bien, es muy de nuestra tónica. Yo, como va a haber presentación a cargo, van a tener un diálogo entre... Simplemente voy a decir dos cosas. Primero, que Javier, a pesar de su satanismo, nos ha salvado la vida, porque estaba previsto que viniera este año, pero en agosto la conferenciante de la apertura le surgió un imprevisto. Y entonces yo le llamé a Javier y me dijo, ahí estoy. O sea, muy bien. Entonces, muchísimas gracias por eso, porque ha sido una gozada prepararlo todo tan rápido. Y luego, en cuanto se enteró de que Javier venía, Julio Arrieta, periodista del Correo, historiador, me dijo, a mí me gustaría presentarlo. Le vamos a cobrar en especia, ya les avisaré en su momento. Pero bueno, que sepan que Julio ha sido compañero durante muchos años en el periódico El Correo, hemos trabajado juntos, es historiador, está muy interesado en todo el mundo del ocultismo y del esoterismo, así que digamos, vamos a disfrutar un ratito. Y yo ya me retiro, les dejo y al final les contaré lo que vamos el mes que viene. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko denoi etortzeagatik, muchas gracias por venir. Bueno, ya ha hecho un poco la introducción Luis, yo solo voy a hacer un pequeño perfil de Javier, le daré un poco de pie para que él se lance a explicar, para que se lance al abismo a explicarnos, al séptimo círculo del infierno, para explicarnos quién es Satán, de dónde sale y qué es lo que le pasa. Y bueno, Javier Cabanilles es valenciano, nació en el 69, somos la misma quinta, es periodista y desde hace como unos 20 años está especializado en estudio de los fenómenos paranormales, lo que le convierte a efectos prácticos en un parapsicólogo, siempre desde un punto de vista crítico y escéptico, lo que a efectos prácticos lo convierte en un aguafiestas. Es autor de un libro especialmente aguafiestas para los parapsicólogos, digamos, menos rigurosos, que es Los caras de Belmez, no las caras de Belmez, y el Tarot Vaya Timo, que ese a mí me juega un poco porque yo soy tarotista aficionado. Entre 2009 y 2012 mantuvo el blog Desde el Más Allá, más o menos, ¿no?, en el periódico El Mundo, y entre 2018 y 2022 el podcast Más Allá en el digital Valencia Plaza. También fue colaborador del programa La Nit del Ornitorrinc, aquí pone que es mítico, pero entiendo que es mítico en Valencia, en Cataluña, y ponente en todas las ediciones de Spectra, que es el simposio mundial sobre las teorías de la conspiración, y que tiene que ser algo maravilloso el sitio este. ¿Esto dónde se celebra para apuntarme? En Valencia, lo que pasa que la COVID acabó con ello. Vaya, o sea, hay que recuperarlo, hay que reflotar esto. Era parte de la pandemia. Bueno, y luego ya en 2019 ganó el premio Pérez Cobo de periodismo que otorga el Círculo Escéptico, que es la entidad que entiendo que organiza todo esto, y además es miembro, y esto es la parte quizá más curiosa de todo, es miembro de The Satanic Temple, no sé de cuál de todas sus variantes, escisiones y encarnaciones, ya nos contará, y desde su fundación de la Asociación de Satanistas de España, lo que a efectos prácticos lo convierte en un satanista. Tenemos aquí a un satanista de verdad, que se nota por la indumentaria ritual y todo este tipo de cosas, y desde dentro ha escrito este libro, Satanismo, Historia del Culto al Mal, que ha editado Almuzara, que es una editorial que publica cosas muy interesantes y una cantidad muy sospechosa, ya nos contarás cómo es el secreto. Son 350 páginas que se leen de una sentada, yo ya lo he hecho 2 veces. Y eso me da pie para decir que la frase con la que se anuncia, que viene aquí en el dossier de prensa, es que el libro es la historia de cómo un siervo de Dios se convirtió en un ídolo para las élites que dominan el mundo. En realidad no es eso lo que tú cuentas, creo yo. Espera, voy a hacer un poco de spoiler. El libro yo creo que tiene 3 bloques. Por un lado está la historia de Satán como persona sobrenatural, como persona no humana, teológicamente. Por otro está la historia de la gente a la que se ha señalado como tú adoras a Satanás y por tanto te vamos a... Y luego está la gente que profesa culto a Satanás, los satanistas como él. Entonces, cuéntanos, empieza por el principio, los orígenes de Satán, ¿de dónde sale este señor? Bueno, pues en primer lugar voy a dar las gracias a todos por venir, porque creo que es la vez que más gente ha venido a verme. Hay que decir que, aparte son de mi familia, que se lo agradezco porque yo soy un poco de Bilbao, porque mi familia es de Bilbao, pero de Begoña, que yo sé que vosotros, los de Bilbao, nacéis donde os salen los huevos.
de Begoña. Dicho eso, contar eso, pues evidentemente cuenta un poco la historia, pero que también de la evolución del satanismo, ¿no? Porque el satanismo realmente es una corriente del cristianismo, o forma parte del cristianismo, y en algunos momentos, y para algunas personas, casi el mensaje vinculado a Satanás es más importante que las enseñanzas de Jesús. O sea, algunos están más pendientes de amenazar con el infierno que de ayudarte a llegar al cielo, ¿no? Por eso, pues el chiste que circula por ahí, por eso hay una autopista al infierno, pero para ir al cielo es una escalera. Y entonces, la gente entiende como el satanismo, pues, se supone que tienes que ir con la toga negra y tal, ¿no? Yo tengo cara así como hasta de votar de Ciudadanos, ¿no? No somos tan peligrosos. Pero realmente empieza a formarse una historia de Satán y luego ya se empieza a desacralizar, la gente se lo queda, se convierte un poquito en cultura popular a partir de lo que era cultura popular en el siglo XVIII hasta que lo que llega ahora, sobre todo a partir del siglo pasado, a mediados, que aparecen iglesias satánicas. Pero es toda una evolución. Entonces, cuando penséis en satanismo, está muy bien las orgías, yo creo que a todos nos gustan, los sacrificios humanos también, pero eso es una parte mínima. En realidad el satanismo es una corriente cristiana. En otras religiones hay dioses malos, pero no son solo malos. Set, por ejemplo, que es una evolución que igual da tiempo a hablar del satanismo. Set es un dios como muy malo, pero también es el dios del Bajo Egipto. Entonces, para el Bajo Egipto no es tan malo y es el que les asegura las cosechas. Hay religiones donde ni siquiera tienen ese dios malo. Los judíos no lo necesitan porque, como ya lo estamos viendo últimamente, como su dios es humano, la ira forma parte de su personalidad. Entonces no necesitaron crear un dios malo. Evidentemente, el que se piense que la gente cree en Satán porque un día se le apareció, este no es su libro. Las hipótesis de Dios y tal no entran porque es un libro de historia. Entonces, las creencias que toda la gente tenga, muy respetables, pero no forman parte del libro. Lo que sea es una evolución de una idea, y esa idea no cae del guindo. Aquí os he puesto al hombre león, que me hace siempre mucha gracia, que es de 32.000 años. Aparece la primera figura que se conserva de un pongo, ¿no? Una estatuita que representa, se supone, a un ser superior. Entonces, es evidente que desde siempre ha habido creencias. Y en el 32.000 años, aquí ya se empieza a molestar en codificarla. Y entonces, pues, cada religión pues empezaría a ser una cosa así más de comunión en un pequeño grupo, hasta que se van desarrollando en Babilonia y Egipto y se van haciendo cada vez más complejas. El primer paso para apariciones de Satán es evidente el zoroastrismo, que nace en Persia en el 1 y 2 milenios antes de Cristo. Gente a veces habla del zoroastrismo eso como si cae una piedra en la mesa. Es un movimiento muy complejo, muy extenso, que, por resumirlo, lo interesante es que aparece una dualidad, que es hay un bien y hay un mal. Entonces, ya el primero, esto es lo que tiene, hay un bien y hay un mal, pero no lo dice por casualidad, porque el zoroastrismo nace y empieza a hacerse importante y todo eso en un momento que en Persia hay una remodelación de la administración. Entonces, las ideas religiosas en la época tienen que ver mucho siempre con las ideas políticas. Entonces, Zoroastro no es que un día se despierte y diga, ostras, hay un bien y hay un mal, que yo creo que era obvio para todos. Pero cuando lo empieza a separar, y hay una intencionalidad. Y coincide, no es casual, en la época de que hay una transformación bastante importante de la administración. Lo mismo pasa con Akenatón, que los que os estéis leyendo el Quijote, luego podéis pasar al de Si no el egipcio, que también lo ha leído todo el mundo. Entonces, Akenatón es el primer dios monoteísta y dura muy poco. Pero es, aparte de un pobre desgraciado, es un tío muy listo. Entonces se da cuenta el primero de que para gobernar la iglesia te viene muy bien. Si te llevas bien con ella, que es fácil, que se lleven contigo, si les das dinero y todo eso, te viene muy bien. Pero se da cuenta de una idea que es cojonuda. Y dices que si hay un Dios en el cielo, solo hay un rey en la tierra. Y eso que parece tal, desde el punto de vista político y de control es maravilloso, porque los griegos el problema que tenían tantos dioses que tampoco dependía mucho de ellos la política. Todo el mundo quería, pero como era una especie de familia disfuncional normal, traducir eso en poder político, aunque había cierta administración religiosa, pero estaba menos conectada y tal, a títulos prácticos no lo era. Pero Akenatón se da cuenta, la verdad, dura poco tiempo, su legado prácticamente se olvida, y sin coña, si no es por Sinu el egipcio, probablemente no se acordaría de él ni el Tato. ¿Y dónde empieza ya el tema de Satán? Y nace primero
entre los judíos, ¿no? Cuando aparece el Antiguo Testamento, que empieza a escribirse en el siglo VIII más o menos, y a finales del primero antes de Cristo es cuando acaba la actividad profética, por eso acaba el Nuevo Testamento, porque ya no hay más profetas. Ya el último profeta habla, entonces los judíos entienden que se acabó la limonada. Y sé que luego habrá una segunda temporada, pero entienden que se acaba. Y ahí empieza a aparecer un personaje que es el que será luego Satanás, pero tampoco es, porque como hemos dicho, los judíos tenían un Dios humano, era un señor, digamos. Imaginamos que un señor que tenía un día se levantaba, se mosqueaba y de ala, os mando el diluvio. Y os mato a todos. Es antropomorfo, sale caminando por el jardín del Edén y estas pero cosas. si luego lees, que no lo recomiendo, bueno, para dormir, sí, el Génesis, por ejemplo, los judíos viven en un ambiente politeísta y no hay ningún problema que haya otros dioses. Ellos entienden que ellos son judíos, tienen sus dioses, pero viven rodeados de otro tipo de dioses que en ese momento no les plantean ningún problema que existan. Y el personaje este, que tú lo presentas como un funcionario de este dios. Ese es cuando aparece ya con Job, que es la primera vez que aparece ya Satán, pero es un cargo, no es una persona. Es una persona que está con Dios. Entonces es el pobre Job, que es el tío que más cree en Dios. Y Dios, en su inmensa bondad, dice, pues a este lo voy a joder vivo. Porque dicen, vamos a tocar, a torturarle hasta que renuncie a ti. Matamos a su familia, a ver en qué momento el tío renuncia a ti. Y el que se encarga de llevar a cabo los castigos es un funcionario que es Satán. Pero no... Es un cargo político, que no existe en la realidad, más que en el relato ético, pero está concebido como un cargo, no como una persona. Y luego es cuando viene... Ostras, está poseído. Y luego la siguiente aparición, que es ya con David y tal, ya es distinta. Porque los judíos le tenían mucho miedo a los censos. Porque siendo una religión que era bastante cerrada, se maliciaban que cada vez que había un censo era para controlarlos y de ahí no podía salir nada bueno. Entonces el rey David, que es judío, hace un censo. ¿Cómo justifican que un Dios judío haga el censo? Porque hay alguien que es un intermediario con Dios que le ha engañado. Y ese intermediario que ya tiene capacidad propia de tomar decisiones y no está claro si es un cargo o una persona, ha sido Satán. Entonces ya empieza a aparecer, hay un satanito. Pero como su Dios no tiene por qué distanciarse más, ni por qué justificar sus malos actos, tampoco acaba de aparecer en el Antiguo Testamento. Y cuando aparece en el Nuevo Testamento, Satán ya existe. ¿Por qué? Se supone que nace entre los esenios. Y es un problema que tienen los judíos. Cuando hablamos de los judíos hay que entender que son, digamos, muchas familias. O sea, hay muchas formas de ser judío en Palestina. Unos van al templo, otros simplemente se rigen por la Torah, otros unas costumbres más propias, unos están helenizados, son más... Entonces no es una gente en común. Pero hay un grupo que son los esenios que siempre me los imagino siempre enfadados y se van a unas cuevas y tienen la biblioteca ahí del Mar Rojo que se la guardan y están obsesionados con una cosa que no acaban de entender. Mientras más radicales son y más creen en Dios y más siguen la ley y más se empeñan, más hostias les caen de los romanos. Y entonces no la acaban de entender. Entonces empiezan a racionalizarlo. Dicen, ostras, nosotros lo estamos haciendo bien. Y no tiene ningún sentido que nos castiguen a nosotros. Entonces ellos entienden que hay un poder que es un mal que tiene que estar en algún sitio, que es el que se encarga de amargarles la vida en la tierra. Y ahí empieza el concepto ya gordo de Satán, que también tiene una especie de justificación política, ¿no? O sea, cómo asumir nuestra religión dentro del contexto político. Pues podrían pensar, hostia, pues en lugar de oponernos a todo, en lugar de negarnos a ir a las fiestas que van todo el mundo, en lugar de prohibir a la gente que se tatúe, que en la época los tatuajes era como maquillarse, si no estuviéramos en contra de todo, a lo mejor a los romanos les daríamos igual, como todos los demás, porque los romanos en lo que creyeras te da igual. En el caso de ellos les pilla Domiciano, que se consideraba Dios, y sí que obligaba a poner estatuas y que le adoraran. Pero tú podías ir al día siguiente a adorar a Hércules o a quien te saliera las narices, mientras el día de Domiciano fueras ahí cuando pasas lista, a ti te dejaban en paz. Pero ellos se negaban a todos. Entonces necesitan desarrollar una idea que explique por qué coño les llueve piedras todos los días. Y es donde está apareciendo esa idea de Satán dentro de los ¿sabes? Esto de los judíos más apocalípticos. Por eso también están obsesionados con el fin del mundo y tal. Y cuando ya llegamos al Nuevo Testamento, que tiene influencia esenia, pero no está claro que Jesús fuera esenio, y hay un Satán por ahí que ya está más desarrollado que el otro, pero no es tan malo. No es tampoco un Dios en negativo. Porque tiene una función evidentemente literaria y también para justificar su creencia, y es el que le tienta a Jesús.
¿Qué papel tiene Satán? Porque tampoco es muy malo. Él se dedica a tentar a Jesús. Y él es el ejemplo de que Jesús ha podido superar a la tentación. Entonces ha vencido al mal. Luego está el tema de los exorcismos, que curiosamente, aunque son muy famosos, a medida que van avanzando los evangelios van apareciendo menos. Y eso hace suponer que algunas comunidades tampoco, dentro de los cristianos, cuando son cristianos y evolucionan, que eso ya les parece un poco como de esoterismo y tal, y no sé, reconocen que hay exorcismo, no, pero el mensaje está claro. Si aceptas el mensaje de Jesús, te sale el mal. Entonces tiene una lectura simbólica. Incluso hay uno que es más así, que cura a la hija de una mujer hablando con ella y dice, pues cuando vayas a casa tu hija estará curada. O sea, como cuando difundas el mensaje, cuando te gane a ti, tú podrás, o sea, tiene ese valor, pero no es todavía el mal malísimo que aparece. Y realmente Satán, que luego será es un totum revolutum, porque ¿qué diferencia entre Satán, Lucifer, el anticristo? No se aclaran ni ellos, no se aclara ni Dios, nunca mejor dicho, porque empiezan a juntarse figuras extrañas, y es lo que pasa sobre todo en el último libro, que los americanos lo llaman Revelaciones, porque son las revelaciones de Juan. Al principio los primeros lo confunden con Juan, el de los evangelios, y por ese libro acaba en la Biblia. Por eso es un libro profético que ni ellos acaban de entender. Y coño, pues se acabó hace 500 años, 100 años las profecías, no puede haber otro libro profético. Pero como entienden y creen que es de Juan, el evangelista, dicen, pues coño, habrá que incluirlo. Y tarda en formar parte de la Biblia, no en todas las Biblias lo admiten, no todos los cristianos, vamos, acaba. Entonces es un libro muy complejo que nadie acaba de entender de dónde sale y tal, pero es el famoso Armagedón. La guerra entre el bien y el mal, que histórica, pues las mismas de Dragon Ball o de cualquier creencia, o de los, ¿cómo se llaman los robots estos tan grandes que ahora hacen 20 minutos? Los Transformers. Los Transformers, todas esas grandes guerras de toda la literatura, tiene que haber un enfrentamiento que esté entre el bien y el mal. Y ella sale ahí en el Apocalipsis el Metatron. Sale Tiene nombre de Transformers. Pero, exacto, con otro nombre. Y entonces es cuando aparece, pues, un demonio con 7 cabezas y una cola que revienta las estrellas. Entonces él gana la guerra, pero luego la pierde, la vuelve a ganar y tal, y hasta que ya llega el reino de Cristo. Entonces tiene una lectura simbólica y tal, por ahí sí que hay alguien que se parece bastante al que es Satán. Y dentro de este texto hay un momento que la gente, no sé por qué, nunca le da tanta importancia y tal, pero para mí es fundamental para entender esto, es la sinagoga de Satán, que es un concepto cojonudo, porque aparte yo creo que es la primera vez en la historia que hay una conspiración moderna. Y eso solo parece, porque para conspiraciones modernas necesitas opinión pública. Y como el debate sobre si Dios era Dios o era otra cosa era entre los judíos, no había problema que discutieran entre ellos. Si alguien hubiera desafiado, pues el emperador no es Dios, probablemente hubiera durado poco, pero que los judíos se pelearan por si Dios, a nadie le importa. Entonces aparece una opinión pública que ya permite que la gente confronte. Y aparece una idea ya de la conspiración, que aparece 2 veces, que y es el concepto de la sinagoga de Satán. Y es fundamental para entender la evolución política de todo esto. Cuando llega Jesús, que es el último que llega entre las tribus o familias judías, él por supuesto tiene razón. Dice, coño, yo he venido a poner los puntos sobre las íes. Tranquilos que yo interpreto todo y ya lo sé. Pero hay gente esperando y digo, oye, vamos aquí no sé cuántos siglos siendo judíos y yo solo me fijo en la Torah, yo tengo el control, los fariseos, yo tengo el control del templo, que nos hemos inventado incluso en el Deuteronomio, un libro específico que dice que todos los ritos tienen que pasar por el templo. No vengas tú a decirnos que eres el Mesías y que vas a interpretar por ahí, que aquí hay mucha gente esperando a ser la verdad. Y entonces cuando se están matando, que matan a Jesús, bueno, no sé si es spoiler y tal, él habla luego con un ángel y se lo cuenta, y se lo explica y le dice, pero tú que vienes aquí a dar la verdad, y todos esos no te hacen ni caso. Y dice, no, es que son la sinagoga de Satán. Ellos saben que yo tengo razón. O sea, no están equivocados. Estos cabrones saben que yo soy el Mesías y por eso me han condenado y por eso me han matado. No porque piensen que soy un falso Mesías, sino porque como saben que soy el verdadero, me han matado. Y estos son los que rinden culto a Satán. Y esto que aparece 2 veces en Apocalipsis, y tampoco es que el texto le dé mucha importancia, es fundamental porque es en el momento en el que el cristianismo deja de ser judaísmo, porque tiene que ser Pablo el que inventa el cristianismo, pero ya se han separado. O sea, o crees en Jesús, que es para unos cristianos, no muchos entonces, la verdad, o estás con la sinagoga de Satán. O sea, o sirves a lo que con los siglos y tal
se ha convertido en el mito de los amos del mundo que aparece en la Revolución Francesa, pero también vive de esta idea. Tú estás a las órdenes de un poder superior que nadie sabe exactamente quién es, pero no te estás moviendo por error, no, tú sabes que yo soy el verdadero Mesías y por eso me habéis matado. Entonces, el hecho de... Por eso también un concepto de conspiración moderna, porque os atribuyo una intención, o sea, lo habéis, es verdad, atribuyo una verdad, yo tengo razón, y tiene una intención de la política clara, dividir el grupo y decir, ¿aquí quién decide? Pues yo. Y es lo que hacen en este pasaje. Pero paradójicamente, la aparición del Satán, con ya la historia que sabemos del ángel caído, que ya el que la último que la pule es John Milton, después un escritor inglés, no está ni siquiera en la Biblia. Hay más actividad profética, más libros religiosos, y en realidad la historia del libro primero de Enoch, porque hay dos, que ya es tardío, porque ya el segundo siglo, es donde ya, digamos, ya tenemos a Satán, porque ya tiene una biografía. Y entonces es lo que cuenta ya de que hay un ángel caído, es muy complejo porque llega, yace con mujeres, luego aparecen hay unos gigantes que... Los Nefilim, que hay gente que cree, por eso muchos conspiranoicos siguen creyendo que hay gigantes y todo eso, hoy en día. Y es por ahí. Y ella es el que cree en la biografía, o sea, ya sale de algún sitio, o sea, pero ese libro no está en la Biblia. Luego también está el libro de los jubileos, que a veces se añade porque es otra escritura de Noé. Entonces sí que aparece un personaje que no es Jesús el que ordena el diluvio, que es Masteba. Y entonces eso sí que no le llaman Satán, pero ya es la idea fuerte de Satán. Pero sobre todo ese libro, cuando Enoch le da una biografía que luego sea la que coja Milton, ya tendremos un Satán. Entonces, hasta ahora sigue siendo religioso y es una lucha religiosa y política. Y luego aparece Lucifer, que es curioso porque tampoco se acaba de entender bien si Lucifer es menos que Satán y luego y tal. Lucifer, curiosamente, es una mala traducción de la Vulgata de San Jerónimo del siglo V, que pone: ¿cómo has caído del cielo, astro matutino, hijo de la aurora? Eso él lo traduce primero como Lucifer, pensando que es una persona, y lo asocia al ángel caído. Está hablando del exilio de Babilonia y tal, probablemente se le refiera a un rey de Babilonia, el texto original, pero él lo malinterpreta en la traducción, y esa mala traducción es la que da lugar a Lucifer. Entonces, ¿es exactamente lo mismo Satán que Lucifer? Pues sigue la confusión. Es lo mismo el anticristo, depende cómo lo quieras mirar, porque como realmente ninguno nace dentro de la Biblia y sino dentro de tradiciones, entonces eso es una cosa muy curiosa. Estos son algunos cuadros que he traído de las primeras representaciones de Satán. La primera es esa, que cualquiera lo diría, porque está la serpiente, están los ángeles caídos y tal. Este de ahí, que parece un apóstol, realmente es Satán. Pero luego, por ejemplo, este ya de influencia musulmana, luego este que parece un reptiliano, también es de la época. Aquí es una visión de Satán comiendo gente. Pero este, por ejemplo, que tiene influencia bizantina, es un Satanás azul, que es como el hombrecillo de toda la vida, que luego es la Dios. Entonces, aquí esta es una representación bastante habitual, que tenga dos cabezas, pero en la época el color rojo todavía no se ha impuesto, pero puedes encontrar 100.000 satanes. Y es curioso que no haya en toda la Edad Media una figura única de Satán, sino depende qué zona de Europa, qué influencia, qué tal, qué libro de la Biblia adopte, van cogiendo una imagen distinta de Satán. Pero, bueno, esto no, realmente hasta que Gustave Doré no empiece en el siglo XIX a adaptar libros religiosos, en este caso la Divina Comedia y sobre todo Lucifer del Paraíso Perdido, que él sí que recoge lo que escribió, pero esas son las dos imágenes las más icónicas de Satán, sobre todo la segunda, porque el Satán de la Divina Comedia es realmente un tontaina, y es curioso, está en el final del infierno congelado, sí, pero más por tonto que por malo, y entonces es tan tonto que él intenta salir con las alas y con las alas enfría el agua que tiene, entonces está siempre atrapado. Entonces eso, su problema es más tonto que malo. Y luego, de hecho, cuando salen del infierno, se le suben ahí a la cabeza con los pitufos y salen afuera a través de él. No es un personaje particularmente terrorífico. Pero lo que hay abajo, que es unas representaciones más antiguas del libro de Fausto, ya aparece el diablo este que se parece más. ¿Y dónde coño sale ese diablo que tampoco está en la Biblia? De la cultura popular. Ya empieza a crearse una biografía, como no hay, la va llenando la naturaleza, tiene horror al vacío y hay que crear una imagen. Y estos son, sobre todo, más que la literatura, es el teatro popular, porque
las historias de época, que se conservan muy pocas, tienen muchas, son enseñanzas religiosas. Entonces, para que el diablo sea fácil de identificar, es cuando se le empieza a vestir con el traje rojo, con los cuernos, con el tridente, y esa es la imagen que, ese es el Fausto ya de la película del año 26, y esto es ya esta figura de Satán nace ahí en los terrenos, y es la que a la larga se va a imponer. Y curiosamente, porque es curioso que en la Iglesia no consigue imponer una imagen, y no porque no estuvieran obsesionados con Satán, porque de hecho estaban todo el puto día con Satán. Es además de una idea religiosa, es una cosa de control. O sea, hagas lo que hagas, está ahí Satán. ¿Qué alternativa tienes? Adorarme a mí, que aparte te voy a perdonar todos los vicios, menos que blasfemes contra mí, cualquier cosa, con que te vayas a confesar, y si fue un niño no hace falta ni que vengas. Pero todos los males que hagas, tú si te confiesas, solo tienes una cosa, rendirme al culto, y porque eso sí, pecado mortal, y aunque es una persona extremadamente benevolente, te vas a pudrir en el infierno por toda la eternidad, para que veas lo bueno que soy. Pero todo lo demás lo puedes dar. El mensaje está tan presente, y cuando llegan a América, los españoles no lo entienden, porque todo el saber está en la Biblia. Y dicen, hostia, no puede ser que Dios se haya olvidado de poner aquí un continente que esto no lo hace. Y entonces, ¿cómo lo racionalizan? Que América, en realidad, cuando se escribe la Biblia, es una especie del Edén, o una isla por ahí que se han dejado olvidada, pero que no aporta nada, y a medida que el cristianismo acaba con el paganismo, todos los dioses romanos, todo el mundo pagano y Satán se han cambiado de continente y se han ido a vivir ahí. Y esta idea también la tienen los americanos mucho más fuerte, porque los españoles piensan que los pueden redimir, los americanos no, y eso explica un poco por qué no exterminan a todos en las zonas donde entró el reino de España. Entonces, que la verdad es que tampoco tenía muchos miramientos, pero sí que había incluso debates teológicos de si Dios los podía redimir o no. Era una idea muy importante, y lo que les ayuda un poco a salir del paso, no es una cosa cualquiera. Entonces así más o menos se conforma, ya tienen una idea de Satán, que no está en la Biblia, va evolucionando, tiene cosas maravillosas, tienes el cielo, te amenazo con el infierno, introduzco otras cosas como la confesión, que es una de las cosas de control de la población más disparatadas que se han ocurrido, los diezmos y todo lo tiene ahí. O sea, no pensar que lo de la creencia en Dios es una cosa anecdótica dentro del cristianismo. El cristianismo son profundamente satánicos y les viene muy bien. Pero luego empieza a llegar un momento, sobre todo, por ejemplo, en lo que hemos visto del teatro de los pueblos y en las costumbres populares, que Satán a la gente tampoco le da tanto miedo. Y es habitual que en las fiestas aparezca uno vestido del diablo y todo. Tanto miedo no les da. Entonces empieza ya a desacralizar. Y entonces, aunque ya tiene un Satán, es cuando ya empieza a aparecer el satanismo. Y la primera idea del satanismo, que es lo que se llama en el caso de Desveneno, ya es en el siglo XVII, y nace del true crime. Empieza a añadir elementos porque, joder, la idea era buena, la de Satán. Entonces empieza a desarrollar, y es cuando nace la idea de la misa negra. El caso de los venenos, que es muy largo de contar, empieza porque una mujer que está casada con un abogado se enamora de un soldado, envenenan al marido, y al cabo de unos años hay un caso parecido, y la envenenadora confiesa que ya lo había hecho. Y remite al primer caso. Y entonces empieza a decir que hay un círculo de envenenadores en París que están matando, que están llevando abortos y tal. Y empiezan a llamarlos a todos a comisaría, y cada uno que llegaba, como no sabía de qué estaba hablando, como siempre, que una caza de brujas, la única solución es acusar a otro. Entonces empiezan a acusar, una cosa muy divertida, que usan también a los ventrílocuos, que por entonces se veía como una cosa así medio mágica. Entonces van pasando todos por taquillas y ya nadie sabe qué inventarse, hasta que una de las acusadas, que es la hija de la primera asesina, dice que hay dentro de ese grupo hay gente que practica misas negras, que son como misas invertidas, en la que hay una mujer que desnuda, que sirve como altar, que se desacraliza la hostia, que beben más vino del que toca, que llevan orgías y todo eso. Y ahí empieza no solo a aparecer la idea de que existe el satanismo, que en realidad no hay ninguna prueba, y de hecho el inspector francés que iba investigando todos los casos, el mismo, cuando acaba reconociendo, porque una de las acusadas, la que está aquí tumbada, es la amante del rey,
Entonces, cuando llega la amante del rey, se acaba el tema. Lo cortan de raíz. Y él, cuando escribe luego después, dice que al final no saben realmente si los que han pasado por ahí están contando la verdad o no, porque el clima de locura era tal que al final ni él mismo puede explicar hasta dónde era verdad toda la historia del clima de los venenos. Pero ya salen las ideas que van a pasar a la literatura, vienen de la Iglesia, pasa al true crime, que es una élite, por eso los que se pueden permitir estas cosas, está llevando a cabo una serie de ritos en contra de la Iglesia, que por cierto, todos los demás les toca rendir culto, les hace horrible. Ostras, es un argumento también bonito de separarse, de mira, esta gente que vive tan bien, en el fondo no son tan buenos. Dice, ya, pero mal no se lo pasaban. Y entonces este caso de los venenos es el que empieza a inspirar la aparición del satanismo. Por la aparición, el origen ya del folclore puramente satánico, pero que la gente tiene en la cabeza por el satanismo. Claro, creo, sí, porque aparte es que el satanismo como tal, nos hará falta el... ¿Cómo se llama esto? El ratón, para poder cerrar esto. El satanismo... Eso, hostia, puta magia. Hostia, esto está poseído. Ahí estamos. Sí, ahora tengo que buscar cuál es el de pulsar. Ahí está. Moción. Ya todos. Entonces, espera, te voy a desactivar el ratón aquí. Sí, y así. Ya se no hace falta. Vale. Y entonces es cuando empieza la literatura popular, que será la que dé lugar a lo que conocemos el satanismo. Y luego ya se empiezan a mezclar, que esto está a mitad camino de la verdad y la ficción, que es Taxil, que es un tipo que es fundamental para entender también el mito de los amos del mundo, de las élites que gobiernan, que beben sangre, todas las tonterías que dice Trump y que creen mucho de los de MAGA y que llevó, o sea, que no estamos hablando de una cosa que pasó hace siglos, ¿eh? Bueno, pero hay autores que todavía citan a este tío. Sí, pero que lo creen a pies juntita, a pies juntita. Entonces este hombre es un masón, o ha intentado ser masón, no le ha dejado, se ha ganado la vida siendo anticristiano, haciendo como Biblias porno y todo eso y tal, pero se da cuenta en algún momento que gana más dinero con una historia que se le ocurre. Entonces un día sale, Elena, bastante conocido en Francia, y dice no, que se ha hecho cristiano y que va a contar toda la verdad de la masonería. Y entonces se inventa el mito de que la masonería en realidad es satanismo disfrazado. Y es una historia, pero el tío está más de 10 años contando la historia, saca no sé cuántos libros. Aquí es cuando se recupera la idea de la sinagoga de Satán, porque sí, hay una bula papal en la que a la masonería se la llama directamente la sinagoga. Entonces ya se recupera, entonces es cuando aparece. Y sobre todo que este llega a entrevistarse con el Papa. Y entonces aparece la idea de que el satanismo es una realidad. Ha salido... ya lo vimos en el caso de los venenos, no hay ninguna duda, y ahora esto es una realidad. Y él empieza a contar, pero ¿qué pasa? Que a medida que va contando la historia, además enrevesada. Y luego aparece por ahí una que es Diana, que es la diosa buena de los paladistas, porque ha renunciado a su padre, que además vive, no sé por qué vive... creo que es en Nueva Orleans o en Luisiana, vive en Estados Unidos, nadie entiende por qué, y él empieza a hablar de ella, y incluso colabora con los periódicos y escribe libros, es el mismo Taxil, y ocurre que empiezan a invitarla a ella a las charlas. Y entonces llega la primera charla, oye, ha perdido el avión. La segunda charla, se ha puesto enferma. Cuando va a visitar al Papa, el Papa realmente quiere conocerla a ella, y no está, dice, no os preocupéis, el día tal en París voy a dar una conferencia. Y llega a la conferencia y dice, oye, todo esto es mentira. Llevo 10 años inventándomelo para reírme de la masonería y para reírme de la Iglesia, que se lo ha creído todo. Y se monta, el tío tiene que salir escoltado, y de hecho no se le pierde el rastro, pero a partir de ahí prácticamente se parece porque lo quiere matar. Pero la Iglesia sigue asumiendo y dice, Taxil era un farsante, pero todo lo que cuenta es verdad. Entonces la idea de que las élites, la masonería se veía, y con razón, como una cosa así más progresista, rinden culto a Satán, que es la idea de la sinagoga. Si tú no eres católico, no es porque no creas, porque es un cabrón, porque tú sabes que tenemos razón. Entonces tú rindes culto a otro, pero sabes, tú rindes culto a alguien contra nosotros, no de manera independiente, porque no pueden admitir que haya nadie afuera. Y a partir de ahí, esta creencia, que es cuando el satanismo ya se hace realmente a partir de todos estos elementos y a la misma vez parte de la cultura popular. Uno de los libros más influyentes, que está muy curioso, es el de Allá lejos, bueno, que cuenta la historia de un escritor que está estudiando la historia de Gilles de Rais, que es el famoso asesino en serie, que en realidad probablemente no mató a nadie, y que va apareciendo la historia de las sectas satánicas. Incluso Huysmans se entrevista con gente, unos que le cuentan lo que quieren oír, otros que le dicen que todo es mentira, pero él le da igual e insiste en que todo es verdad. Y luego,
pasaría, la pongo porque Anatole France, que llegó a premio Nobel, aunque está bastante olvidado, escribió La rebelión de Los Ángeles. En la época no tuvo mucha importancia, es una obra más, nunca se ha considerado de las obras más importantes, pero el satanismo moderno, para que veamos hasta qué punto la literatura tiene que ver lo que es el satanismo, este es el que reivindica la iglesia más importante de la historia, que es el templo satánico, reivindica este libro, porque es muy bueno, porque la verdad es que es bastante divertido, me gusta más, casi que haya lejos. Entonces pasan mil cosas que no tienen mucho sentido, pero el caso es que el telón de fondo es que Satán y Dios van a enfrentarse, y es la batalla final. Y justo cuando va a empezar la batalla final, Satán dice, oye, mira, no nos vamos a enfrentar contra Dios, porque como ganemos, nos vamos a volver como Él. Entonces se dan la vuelta a todos los demonios y dejan a Jesús y a Dios y a los suyos en el campo de batalla y tal, pero como diciendo, haced lo que queráis, nosotros los satanistas no tenemos que convertirnos o ser una versión negativa, y sobre todo cuando tengamos el poder nos vamos a convertir en los que sois vosotros. Pero yo digo que el libro, hasta que no reivindicó el templo satánico, nadie lo relaciona. De hecho, la iglesia de Satán tiene un montón de libros recomendados, y yo creo que, no sé si lo han llegado a incorporar ya, pero este no estaba. Y luego esta es la novela realmente que el satanismo del que habéis oído hablar, el de Susana Griso, el de Ana Rosa Quintana, de los programas de Antena 3, nace curiosamente con un libro, porque este ya es más desacralizado. Aquí ya el satanismo es un satanismo solo satánico, ya se pierde un poquito la raíz cristiana, y ya son gente que sigue rinde culto al mal. Y es un libro que cabalga, el diablo cabalga, que aquí no sé por qué se tradujo por el talismán de Set, por si alguien tiene interés en encontrarlo. Y ahí es muy curioso porque Denis Waitley tiene una historia fantástica, era un fascista de cojones, pero cuando en los años 90 el Parlamento británico estudia el pánico satánico y le pregunta al Parlamento y dice, oiga, todas esas sectas satánicas que cogen a niños, abusan de ella, los matan, se bebe la sangre, dice, todo eso se lo inventó Denis Waitley, que no es verdad porque recoge tradiciones anteriores, pero para que la gente se dé cuenta del poder que tuvo realmente un escritor, que a mí me encanta, también hay que meterse porque en España está muy poco traducido. Si alguien tiene algún interés así morboso, en plan friki y completista, el más fácil de encontrar es Fuerzas Oscuras, y es cojonudo, porque cuenta la caída de Hitler, porque este tío era amigo de Ian Fleming, por ejemplo, trabajó para el servicio secreto británico, tiene una biografía muy extraña. Y entonces la caída si habéis visto el hundimiento, lo que cuenta de cómo cae Berlín, lo cuenta él exactamente antes. Y a él mete siempre todos los tópicos. Satanistas, gente de clase alta, muy progres y muy liberales, siempre sexo de la época, creo que sean una teta, pero vamos, con eso se conformaban. Pero entonces tiene 8 o 9 libros, y la verdad es que son bastante divertidos porque van muy rápido. Empieza el último, La Reina de los Mares, creo que no sé, empieza en Londres, y el segundo capítulo ya están repartiendo guantazos en Buenos Aires. Son como Roberto Alcázar y Pedrín, de esos que van perdiendo el culo, pum, pum, pero todo golpes. Y luego ya, para que aparezca el satanismo independiente, pero deudor de todo lo anterior, aparece pues la masonería, influye, los rosacruces, que también tienen un origen político y origina bastantes mitos de las sociedades esotéricas. También beben un poco de los templarios. En Inglaterra, a la gente, a la alta burguesía y a la nobleza de la época del cambio de siglo, le gusta mucho el cosplay, los disfraces, ya empiezan a aparecer las sociedades estas más esotéricas, muy influidas con la visión que tienen ellos de Egipto y que le gusta tal. Entonces, para darse cierta tradición, se suelen remontar al pasado, y aparecen muchas sociedades iniciáticas, y la Golden Dawn, que yo creo que habréis sido muchos de ellos, es la más conocida. Aleister Crowley, que es un personaje que no, o sea, las biografías de este no tienen menos de 500 páginas, y la primera sale cuando yo creo que no ha cumplido los 30 años. La primera vez que hace una película inspirada en él es todavía más joven. Es un personaje absolutamente demencial, súper divertido, pero está con una regadera. Y este no es satanista porque su ego le impedía compartir cartel con Satán. De hecho, él tenía un perro que se llamaba Satán, y yo estoy seguro que era para demostrar que él estaba por encima. Entonces lo que hace es, se va a Egipto, tiene una de sus visiones inspiradas, aunque no lo diga, seguramente por la droga, que era un gran consumidor, se le aparece un ángel y él crea Telema, que es una especie de religión que es absolutamente
destarifada. Pero este tío, que acaba Toyonki, muerto durante el principio de la Segunda Guerra Mundial, y absolutamente olvidado, se convierte luego con la llegada incluso de los Beatles, porque sale el Sargento Piper, se convierte en una figura del underground y del pop y tal. Y él realmente es la conexión, es un paleosatanista, pero no lo es, en el que se juntan muchísimas tradiciones y ya parece que puede haber una religión satánica, que no llega hasta que aparece este hombre, que es Anton LaVey, pasándoselo pipa. Como veréis, ya va vestido de diablo habitual, poniéndose morado con las chicas estas, y la historia de Anton LaVey es muy propia de lo que es realmente el satanismo. Él viene del circo, en cambio, a diferencia del otro, solo hay 2 biografías y las 2 son mentiras, pero todo el mundo sabe que son mentiras. Lo de que viene del circo es verdad, o sea, probablemente yo he leído que era domador. Sí, probablemente vivió cerca de un circo, sí. Tuvo algo que ver con circo, pero nadie lo ha podido acreditar. Es un problema porque no hay ninguna biografía objetiva contando la historia. Yo escribí a una de las hijas que no puede ni verlo ya, y de hecho se ha quitado hasta el apellido, y le mandé una carta de, oye, la única, porque las otras tiene otra hija que se va bien y tal, el hijo no se quiere meter historia, y dije, oye, la biografía de tu madre, todo esto sabemos que es mentira. ¿Y de qué? ¿Y puede irme que se sabe que es verdad? Y me dijo, yo estoy muy liada tal, y no quiero saber nada del tema. Y yo, pues ala, tampoco importa, porque claro, como Howard es Anton LaVey, sí que interesa su verdadera biografía. Pero como Anton LaVey te das cuenta que no. Porque el tío era en realidad una especie de bufón de la época. Bien le tocaba vivir en la época de los hippies. Los tenía al lado, donde vivía, al lado de una plaza, se reunían todos. Y él está hasta los huevos de los hippies. Y no acababa de entenderlo. Realmente la Iglesia de Satán, que es lo que forma, es un movimiento contracultural, pero más conservador que progresista. Porque él los ve que están todo el día fumados, no, la música es una mierda, no sé, los libros no hay que los entienda, y esto le parece muy mal. Y él, aparte que sí que ha trabajado, se supone, no está claro cuánto, pero ha trabajado en los circos y le gusta mucho ese mundo, él empieza a reunir en su casa para dar charlas así más o menos esotéricas. Y llega un momento que se da cuenta que puede cobrar por ello. Entonces se inventa con un amigo suyo que ha nacido la Iglesia de Satán, porque él sería mucho en la prensa como personaje, pues como todos los que tenemos ahí, como personaje, y entonces que le hemos formado el 30 de abril del 66, que es mentira, pero es la noche de Walpurgis. Entonces se le inventa y cuela, y luego empieza a ver que hay negocio y se publica el libro de la semilla del diablo, y entonces el editor, creo que será el editor de los versos satánicos, le llama y dice, oye, mándame un libro. Entonces él recoge todo lo que tiene por ahí ya escrito, no añade nada más, lo manda, y como faltan páginas, mete unas páginas en enoquiano, que es un idioma inventado de Los Ángeles, se publica. El libro es bastante malo porque tiene libros mejores, pues aparece como la Biblia satánica, y es un súper acontecimiento. Es un batiburrillo. Un batiburrillo que tiene cierta gracia, pero que lo lees ahora y tal. Es verdad que sigue siendo de los principales libros que llama al satanismo y tal. Y él ya crea la primera iglesia satánica, que van evolucionando hasta que... La iglesia esta es una iglesia atea. Toda, sí, él ya es ateo. La siguiente, luego hay otra decisión, la de Aquino, que no, claro, es un problema de satanismo. Pero él es ateo. Él es ateo, él no cree para nada en Dios. Sí. Y él lo dice, claro, dice, coño, no cree para nada en Dios, tampoco cree para nada en un ángel caído. No va a creer. Sí. Pero yo no lo oculta, el tío dice, si creemos en Dios, que es una creación del hombre, pues borramos a Dios de la ecuación y creemos en nosotros mismos. Entonces la idea de deificarse a uno mismo, que tiene cierto sentido. Pero el tío no cree, y aparte es bastante racionalista y tal. Y es cuando ya empieza a salir la mayoría de iglesias satánicas, que son todas ateas, pero... Porque luego hay muchos ateístas que sí que creen en energías o no sé qué. Yo no he conocido a ninguno que realmente que crea que Satán exista. Eso a los amantes del metal noruego se lo dejamos. Pero satanistas de iglesias, que suelen ser la mayoría muy efímeras, duran muy poco, que realmente riendan un culto a un Satán real, yo creo que hay pocas. Entre los nazis siempre se han acabado más en el paganismo. Pero eso, en el 70 nace la primera iglesia satánica, el movimiento satánico muy pintoresco y tal, pero la influencia es prácticamente nula, porque hay muy pocos. Por ejemplo, la Wicca, si ves en el censo americano, sí que aparece, son el 0,3% de la población, es la Wicca. Los satanistas ya aparecen. Tiene que haber 50.000 veces más wiccanos que creen en las brujas y todo eso, que gente satanista. Ahora es verdad que con el templo satánico, que se puede hablar una hora,
porque es muy satánico también en la organización, en las excisiones, en las caras de... Son un totum revolutum, una cosa... Pero es una parodia, es una iglesia parodia. Nace con una parodia, es que eso también es cojonudo. Porque es esto de la foto, ¿no? Claro, esto nace como un documental. Porque aprueban una ley, no sé si en California, no es en Florida, que tiene que ver con el aborto, no me acuerdo exactamente, y muy enfocada al tema religioso, ¿no? Pero que le da a las iglesias mucha capacidad para negarse a aceptar determinadas leyes por razones religiosas. Entonces va a haber una manifestación como de agradecimiento al gobernador Santorum, que es un fascista. Entonces a unos tíos se les ocurre hacer un documental y ponen un anuncio en el periódico para ver quién quiere unirse a la manifestación vestidos de satánicos, a darle las gracias al gobernador, porque gracias a él ahora ellos podrán salir del armario y poder decir qué leyes aceptan y qué no desde su punto de vista satánico. Pero esto es una broma, que iban a hacer un documental. ¿Qué ocurre? Que les sale tan bien la broma que al final acaban convertidos en iglesias. Y el problema que pasa en las iglesias, en esta en concreto, es que hay un momento que es imposible saber si es una empresa o es una religión. Y es que no lo sabe nadie. Pues una parte, ni los propios americanos, si tienen una pelotera, porque ha tenido 50 excisiones, el tipo este es un genio. Estudió en Harvard, además, ciencia, pero es un puto genio. Pero la empresa se llama igual que la iglesia. Los fondos van a dar a dos empresas que se llaman igual. Y nadie tiene acceso a las cuentas. Y entonces dice, y es una estructura bastante piramidal. Entonces le preguntaba, dice, hombre, pero usted, dice, es que cuando Satán o el ángel caído llegó al mundo para enfrentarse a Dios, Dios se rodeó de diablos. Tío, pues eso no formó un círculo podemita. Dios se rodea de diablos. Entonces está en la religión y yo estoy rodeado de diablos y esto es lo que hay. Y llevan ahí debatiendo no sé cuántos años de que hay gente. Cuando eso empezó, hubo un momento que casi se forma una internacional satánica en Inglaterra. Pero empezaron a salir las polémicas, se separaron, tiene presencia en 50 estados. Son 10.000, 15.000 personas. Pero si entráis en la página web y os molan las camisetas, es que hay cosas que flipáis. Tazas, tiene cosas súper guapas, joyería. La estatua esta es de putada, esa es de bronce. Que son de las flipadas que da. Entonces, eso es bueno, lo sigue representando un satanismo más moderno porque es hiperateo, mucho más humanista, está mucho más desarrollado que los delirios o las mutades de Anton LaVey, tiene los pecados que os está encontrando. Pero sí que realmente el problema es que se quieren comer un bocadillo demasiado grande. Pero sí que han ganado juicios interesantes, sobre todo sobre libertad de expresión, y todo eso han conseguido cambiar leyes y todo eso. Entonces, esta forma de satanismo, que es una especie de ONG en un país que la separación de iglesia-estado es un tema candente, que también es muy divertido, claro, porque eres satanista, entonces tiene más gracia y tal. Entonces sí que han encontrado un modelo que puede que pase como la mayoría de iglesias satánicas, que no han durado nada, o que acabe imperando si consiguen limpiar todo eso. Pero el problema es que tendría que haber un sustituto de Lucien Graves, y yo sinceramente no se me ocurre a nadie, porque los que más despuntan se limitan a repetirlo. Porque estos grupos tienden a desaparecer cuando desaparece el... Claro, con el sí, grupo son de este otro, como era Aquino, Tomás Aquino, ¿cómo? Sí, no, pero eso sí, en el templo de Set. Pero son muy personalistas, o sea, se critica mucho la jerarquía católica, pero aquí prácticamente es lo mismo. A mí yo estoy de acuerdo con la teoría suya de los demonios, del ángel caído de los demonios, porque al final en una organización, y pasan muchas, solo hay 2, 3 personas que se mueven y arrastran a todos los demás. Lo que es un coñazo es que se pasan unos tíos mucho tiempo montando cosas satánicas que tienen hasta para abrirnos una cuenta. Se ve que fue una historia complejísima para abrirse una puta cuenta de una asociación reconocida legalmente, de la Asociación de Satanistas de España. Entonces, claro, van los tíos que pierden su tiempo tal, llega a la reunión y dice uno, yo estoy en contra, y dices, tío, pues pírate. O sea, no se lo han currado ellos, pues o estás en la Junta y lo dices en la Junta, pero una vez la Junta ha decidido que la historia va por ahí, es o votas a favor, eso es mi punto de vista, o te vas a la puta calle y formas también la tuya propia, porque como el satanismo también es una autorreligión que cada uno lo interpreta como quiera, incluso dentro del templo satánico, de la asociación, tampoco necesitas... Hay terrenos porque te lo pasas bien y la gente es muy interesante, pero que en mi visión del satanismo, si hay 20 personas, pues hay 25 con partido de izquierdas, ¿no? Ahora la asociación es una asociación, las Satanistas de España, alguna entidad sí, es una asociación cultural. Realmente dar el paso a
O sea, no es una entidad religiosa. No, pero el paso a entidad religiosa en España no es una cosa particularmente complicada. Es puro derecho administrativo. Tantos socios que firman el papel, pones el cuño, mandan los papeles al ministerio, si está puesto la cruz en la casilla, si está bien, se lo pasa al otro, le pone el cuño y de hecho, de la Wicca, yo creo que hay 2 o 3, de druidas hay 2 o 3. Asatru está también. ¿Cuál? Asatru, por ejemplo. A los que no van a entrar nunca son los del espagueti volador. Esos no van a entrar nunca porque es una religión paródica y el satanismo... Ya, pero es que a esta también se le podría acusar. No, esto es una religión normal. Pintoresca. Pero claro, más pintoresca que cienciología, no. Más pintoresco que los druidas, no. O sea, pintoresco con respecto a los vikingos de Albacete, por ejemplo, entonces, claro, vikingos de Albacete, no me toquen los huevos, y están reconocidos. Claro, no, hombre, yo no lo entiendo, que a lo mejor no pasa nada. Igual no vaya, pero es una cosa que la gente dice, esto es una cosa muy extraña. Pues lo de Xenu, el de la cienciología, que es un marciano, yo creo que puede competir, pero aparte, ese trámite es administrativo. Y el único derecho al que te da es tener un CIF de que eres una entidad religiosa. Nada más. Cada 500 años el ministerio, por voto propio, decide una reunión y llama a algunos de los que están reconocidos, no a todos, y se reúne con ellos. Siempre llama a cienciología. Cienciología moja en todos lados. Y va pues a hablar con los cienciólogos de tú a tú. Y todos estos grupitos, hay una parte al final del libro que casi sacas una lista de los adoradores de Sed, los amigos de Lucifer, los caballeros del anticristo, las hijas del diablo, los hijos del diablo, los hijos de Lucifer, mujeres de Satán, pues una familia. Claro. El toro, la secta del toro vaca, sí. Los canarios Ocinatas o Truc, que es culto satánico vuelto al revés. Los caballeros de la Orden del Fuego, los asturianos, Nuevo Orden Dragano. Yo quiero apuntarme a eso, no sé qué. ¿Esto qué es? Eso es el satanismo de los 80, no era como las sombreras que han pasado de moda, o los cardados. Ya han pasado de moda, se juntaban 4 amantes del vino y tantos. Tenía una visión cristiana de Satán, porque los satanistas, que somos gente culta y muy interesante, y no todos tan guapos, pero aspiran, distinguimos entre los que son satanistas, que dentro del cachondeo nos lo tomamos en serio, y los que son adoradores de Satán. Claro, que tiene el poder de poner la etiqueta, se le gana. Entonces, no, el metal noruego, adoradores de Satán, nazis satanistas, adoradores de Satán, que son los que sí que creen en algo que será Satán, pero se basan en la Biblia. Entonces, esos serían malos adoradores. Y entonces eso es lo que había aquí en los 80 por las películas y lo poco que habían leído, y la Biblia y el cacao mental, y supongo que las drogas, ¿por qué negarlo? Entonces eran los 4 del pueblo, que había uno que a lo mejor tenía más personalidad que los otros, duraban 15 días normalmente, menos alguno que tuvo más trascendencia, pero es lo normal de esos cultos que se iban un día al cementerio, hacían 4 pintadas, rompían 2 tumbas y desaparecían. Pues muy bien, igual hacemos un breve turno de preguntas. Sí, tiempo, si hay ganas. Sí, no, bueno, sí, me hace gestos para, un momento, me hace gestos para que recuerde algo importante. Primero agradecer a Joker que nos ha cogido su espacio, y luego que el libro lo podéis comprar en Joker, que está ahí enfrente, y os lo firma él. Encantado. Y ahora sí, preguntas, por favor. Hola, yo quería preguntar cuál sería la cosmovisión o cómo ven el mundo no satanista, o el satanismo o los satanismos, qué posicionamientos tienen, si es que los tienen, etcétera. Mira, Discurso, digamos. Sí, los que lo tienen, hay 2 grupos que lo tienen súper definido. Uno es la ONA, que no es una organización terrorista nazi, porque no son organización, pero son terroristas. Y entonces eso está muy desestructurado. Entonces más una corriente de pensamientos. Imagínate qué mundo se imaginan. Otro, yo la referencia cogería el templo satánico, que tienen sus 10 principios. Es una religión muy racionalista, muy científica. Entonces, una religión, según Lucien, tiene 3 elementos. Una cosmovisión. Y la cosmovisión es el Big Bang en adelante. O sea, no se cuestiona la ciencia. Luego necesitas una filosofía. La filosofía es humanista. Y en algunos casos incluso hay ciertos paralelismos, podría ser incluso con los 10 mandamientos. Yo creo que
estos tienen muchos actos que organizan, incluso con cristianos y con católicos, sobre todo con católicos, que son los que en Estados Unidos están más centrados. Y no hay rivalidad porque un satanista con alguien que nos ha pasado también con los de yo que sé, de la asociación Juan 23, llegan al mismo lugar desde posiciones distintas. Y luego el tercer palo para Lucien es que una religión tiene que ser una parodia de sí misma. Y eso es así. Entonces, está también la parte de rebeldía, de llamar la atención y tal. Pero lo que es la visión del mundo es esa. Luego, como se considera una autorreligión, cada uno tiene su parte para ver determinados elementos y cada uno incluso crea su propio camino. El de la ONA es el que mejor desarrollado está, con diferencia, lo comparan con el ISIS, por ejemplo, es acojonante como está desarrollado. En cambio, la Iglesia de Satán, que es la más antigua, ellos, que son muy abiertos, dicen que satanismo es tu vida, ¿no? Entonces, hay gente que llega al satanismo y que practica el satanismo en el gimnasio cuando entrena, otros cuando van al cine, otros cuando leen filosofía. Entonces, sí que hay unas ideas. Las de LaVey eran un poco más duras, más elitistas, más influidas por ¿cómo se llama? La loca esta del objetivo. Blavatsky. No, Ayn Rand. Sí. Es un poco más influido por ese movimiento libertario, pero ahora es un movimiento bastante humanista. Y, por ejemplo, en temas como LGTBI o derecho del aborto, lucha contra la censura en los colegios en Estados Unidos, están a la cabeza. Ayn Rand, es que un nombre Ayn Rand, eso es. Que la diosa de los neoliberales extremos, la rebelión del Atlas. El satanismo primero estaba muy influido, según un cristianismo, el negativo del cristianismo, y muy influido también por Ayn Rand. Sí. ¿Y el templo de Set? Ese sí que tiene una liturgia, digamos. Claro, eso es curioso, sí. Porque él, Aquino, es el mano derecha de LaVey. La diferencia es que ha sido militar, ha trabajado en inteligencia, está en Vietnam, nosotros no sabemos lo que hacía, pero trabajar se sabe que no. Y tiene incluso estudió luego, sacó un doctorado en Harvard, es un tío muy inteligente, muy culto, muy leído. Y entonces el templo se le queda corto. Y un momento en el que LaVey no engaña a nadie, dice, como en realidad que somos, en Chamonix somos 100, todo lo más, y hay gente por ahí, entonces lo que vamos a hacer es a partir de ahora la membresía de la Iglesia de Satán se vende, que es como, y entonces él revienta. Aquino, que realmente cree que Satán había iluminado a... Este sí que cree que había una entidad sobrenatural. Él cree que Satán existe, que ha iluminado a Anton LaVey, que la Biblia que la satánica que iba a componer es un texto inspirado. Pero no, entonces él crea el templo de Set, se le aparece también Satán, él es muy de apariciones. Se le aparece Satán y le reconoce que el eón de Satán ya se ha cumplido con el simple hecho de la aparición de la Iglesia de Satán y esos años de evolución. Entonces necesitan un nuevo eón. Y entonces es el eón de Set, porque Set sí que es un dios. Entonces él ya rompe también con el cristianismo y crea el templo satánico, que está más influido por ejemplo, y es totalmente distinto. O sea, el templo de Set, yo creo que en toda su historia no llegan a 3.000 personas. O sea, esos son poquísimos. Pero eso es como sacarse un máster. Al templo de Set no vas de visita. Si tú estás en el templo de Set, estás siempre trabajando materiales, produciendo. O sea, no es una secta porque está muy bien membrana y casi todo es por internet, pero son grupos de trabajo reales y grupos de estudios reales y producen una cantidad ingente de material. Aquí no hubo alguien que dijo que claro, que tenía una sucursal o lo que sea, y en realidad era un pelafustán que se había apuntado. Ahí te puedes hacer socio, pero en un año tienes que hacer una serie de trabajos y es cuando ya adquieres la membresía de la Iglesia de Satán. Mientras hablamos os podéis sacar el carnet y del templo satánico también. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Yo tengo dos preguntas. En la relación histórica, un poquito que has dado de la creación del satanismo, no has mencionado, no sé cómo está indicado, si esto, toda la caza de brujas y tal que hubo, claro, se las acusaba también de relación con Satán. Entiendo que no es exactamente satanismo, porque no esto, pero ¿cómo estaría relacionado? En el libro lo aborda. Sí que sale. Aparte de eso, la gente lo asocia con la Edad Media, pero es la Edad Moderna ya. Y es el proceso también de sacralización. La caza de brujas, digamos, existió la caza de brujas que hemos vivido, sí, pero eso es exactamente como ocurre. El problema de la caza de brujas también es político. Porque, por ejemplo, donde reina la Inquisición, donde manda la Inquisición,
las brujas de Zugarramurdi son, aparte de eso, marca el punto en que empieza a desmontarse la caza de brujas gracias a la Inquisición. Donde gobierna, por ejemplo, la Inquisición, prácticamente no queman a nadie, prácticamente no hay represión, porque entienden que puede ser recuperable. Curiosamente, donde más condenas, que prácticamente es todo, es en el Sacro Imperio Romano, porque tienen un problema muy gordo de configurarse políticamente, y hay una lucha entre cristianos y protestantes. Entonces, aunque parezca, no sé por qué siempre se piensa en la Inquisición, la mayoría de la gente que muere en las hogueras muere en Alemania. Y la mayoría de la gente que muere en Alemania muere por culpa de los protestantes. Y la mayoría de los que mueren por culpa de los protestantes son condenados en tribunales civiles. En España, donde condenan más los tribunales civiles a la hoguera que la Inquisición, porque la Inquisición lo veía como una herejía recuperable. En las brujas existía, podía dejar de creer en Satán. Entonces ahí sí que está la idea de la aquelarre, que es una palabra euskera y que se expande por todo el mundo, de la reunión y la comunión y de las misas negras, que también las inspira, en las que el culto a Satán es fundamental. Pero sí, vamos, sí que está muy relacionado. Pero el culto, tal como se describen las acusaciones, tanto aquí como allí, como lo que los perseguidores, sean inquisidores, sean jueces laicos, sean protestantes, sean católicos, lo que sea, acusan a una serie de gente de hacer lo mismo. De o sea, hacer lo aquí, mismo, en Inglaterra, en Alemania. Claro, que es curioso que es la imagen de esa gente adora a Satanás y hace esto. Sí. Y la descripción de lo que hacen es común a todas, independientemente de quién sea el perseguidor. Claro, es muy curioso. Es un contagio, es muy curioso también. Se me dio tiempo, bueno, también hay zonas donde raras, pero hay algunas donde hay más hombres condenados que mujeres, que es una cosa bastante... Eso en Rusia, creo que... Sí, pero eso es muy puntual. O sea, no, es que... No. Es un problema también de misoginia, y otros lo intentan relacionar. Hombre, en realidad lo pagan los más débiles de la sociedad, y en ese momento lo pagan las mujeres. Entonces, ¿quién lo paga? Las mujeres. Pues un problema de misoginia. O sea, está en la misoginia, aunque le intenten dar mil vueltas y tal. Eso es fundamental, como había habido persecuciones con los judíos, y entonces ahora les toca a ellas, sobre todo. Por muchas razones, pero les cae a las mujeres. Pero también es un problema político y todo eso. Y de ahí también se expande, pero claro, se expande porque la literatura religiosa y las creencias, el famoso libro El martillo de herejes, que se ha escrito un siglo antes y no ha tenido ni pena ni gloria, y en ese momento se convierte en un bestseller en toda Europa. Entonces son ideas de ellas que de repente se ponen de moda, se expanden en aquella época a través de... Pues, la gente se movía menos que ahora, pero también había, y esa idea se va extendiendo también. Es que un periodo de varios siglos. Pero sí que, y es curioso que tuviera tanta importancia, hasta que llega Salem y todo, que ya se hace famoso por el libro de Norman Mailer. Y tenías otra pregunta, ¿no? Sí. La otra es un poco más de actualidad, por decirlo de alguna manera. ¿Qué relación tiene la Iglesia de Satán hoy en día con otros grupos, digamos, no religiosos o que pueden ser racionalistas? La Iglesia de Satán son 4 abuelos que se reúnen en Nueva York y pasan de todo. Bueno, las asociaciones satanistas aquí en España. La nuestra. La tuya, sí, que no te. No. Pues se han reunido así. Lo que pasa es que hay muy pocos y muy aislados sobre España. Pues ha habido reuniones, por ejemplo, con Druida. Ha habido, sobre todo, en la Complutense, que es donde sale Pastor, que es el presidente. Sí, claro, porque vuestro presidente, Miguel Pastor, es el primero que ha hecho una tesis doctoral de satanista en España. Él es doctor en historia de las religiones. Entonces, en la Complutense hay un grupo del que él forma parte, pero no es para nada el presidente integral, forma parte, y han hecho muchas veces encuentros interreligiosos, y van los satanistas, pues han estado mesas rondas con cristianos, han estado con protestantes y todo eso. Hay intención de que haya encuentros puntuales porque es interesante, pero somos pocos y tampoco hay tal. Pero vamos, sí que, sobre todo las religiones que son más pintorescas, tiene eso, aunque realmente de las que más interés. ¿Nacionalistas o esto? Sí, por ejemplo, ha habido en el círculo, yo, por ejemplo, en los escépticos del PAP, ha habido siempre, les hace mucha gracia. Este otro, aquí en tu perfil que pone, aparte de Satanistas de España, pone que eres miembro de Satanic Temple. ¿Cuál Satanic Temple? Eso. El de las risas, el de... Los americanos. Vale. ¿Alguna otra pregunta? ¿O ya? Yo soy aburrido. Pues eso, de nuevo gracias a Joker por hacernos caso y estas cosas y dejarnos el local, y el libro lo tenéis a vuestra disposición. Y una cosita, una chorrada. Sí.
El Premio Nacional del Cómic es cojonudo, si os gustan estos temas, porque es la historia de la hija de una enferma mental que se creía que estaba poseída. Por favor, no lo recomiendes ahora, que quiero ir a comprarlo yo ahora y me parece que solo quedaban 2. No, quedaban un huevo. En el salón del cómic tienes varios. Sí, no, pero yo creo que, pero si os interesan estos temas y tal, y el tema de los exorcismos tal, a mí me ha encantado. O sea, yo entiendo que el premio, no sé de qué coño sigue la gente, pero es cojonudo. Y es una forma de ver también la presencia del poder religioso en la gente y tal. Es un libro que, si os gusta más el tema, es otra forma muy original de profundizar y de conocerlo. El libro al que se refiere, si no lo conocéis, es El cuerpo de El Cuerpo de Cristo. Dos cositas antes de disolvernos. El libro lo tenéis enfrente, como han dicho aquí, y además hace unas dedicatorias muy chulas. Lo sé porque tengo una y lo sé porque acabo de ver la de Mulet, la que le has hecho a JM, que está muy bonita. Gracias a Julio, gracias a Javi, gracias a Joker. La próxima sesión será el 19 de octubre. Lo aviso ya, aunque mandaremos el correo electrónico por la lista de correos, se pueden dar de alta y nos dicen. Tendremos a Carlos Briones, el astrobiólogo, y hablará de la búsqueda científica de vida extraterrestre. Ya. Bueno, pues nada, muchas gracias y les pido un aplauso para ellos. Gracias.